Hola, ¿cómo estás? Bueno, para hablar de educación sexual integral y no te pierdas el próximo Ágora que va a ser una maravilla con alguien inesperado, desde un lugar inesperado, desde un lugar que nos representa como argentinas, argentinos y es un lugar en donde es emblemático en la República Argentina y con alguien que es capacitadora de ese lugar, lo cual no te lo pierdas. Hoy es, y para cerrar lo que decíamos con la querida Graciela Morgade o lo que nos contaba ella, toda educación es sexual. Porque aunque digamos, sí, en esta red federal ESI, que nos sumamos todas, eh, pensarnos que la educación sexual integral, es decir, no al bullying, no a la violencia, detección temprana, ¿sí? Pensar en proyectos de vida, pensar en esto que es el deseo, en lo que quiero, poder opinar, poder expresarme. ¿Te opones a esto? ¿Te opones al cuidado, a la prevención, a los embarazos no deseados? ¿Te opones a que las niñas, adolescentes tengan infancias múltiples, diversas, sin estar encorsetados en ser varón, ser mujer? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no somos un poquito más libres? ¿Por qué necesitamos una calificación, un rótulo? ¿Por qué necesitamos un casillero que diga M o que diga F? Parece que eso nos da cierta comodidad, cierta tranquilidad, ¿no? Por eso no al bullying, no a la violencia, no al acoso, no al grooming, no al sexting, formas nuevas de violencia, de acoso, no a la violencia así contra las mujeres, no a ningún tipo de violencia, ¿no? Familiar, intrafamiliar, entre las distintas personas, al diálogo, a la escucha, ¿sí? A sentir lo que nos pasa, a demostrarnos. Y lo que decía la querida Morgade, siempre se educó en educación, pero no integral. ¿Por qué? Porque siempre, sí, se daban las charlas, se dividían varones y mujeres como si las relaciones no se compartieran, se entregaban toallitas y demás. Pero claro, era una educación que estaba ligada a lo biológico, a lo preventivo, solamente una mirada, olvidando los sentimientos, los afectos. Aún hoy en biología, cuando se habla de aparato genital, le digo yo, no reproductor, ¿por qué no es solo para reproducir la genitalidad? Puede ser por placer, por erotismo, por ganas, por deporte o por lo que se te antoje. Así que para mí es un sistema genital, no reproductor. Yo no lo uso para reproducir, por ejemplo, así que, bueno. Y te decía eso, la importancia de la educación sexual integral. Antes se decía sentate como una nena, los varones no lloran. Había expectativas, ¿no? Y cuando alguien iba a nacer ya se le ponía un color, se decía que iba a ser como el papá, ¿no? Eh, el rasgunario que dice Lacan, ¿no? Este rasgo, mirá, se parece al tío porque tiene acá un huequito, ¿no? Y tantas cosas que decimos y que esperamos cuando nacen. Y como decíamos, primero está el género, que hay una lectura, y después el sexo. No es que algo sea cultural y algo biológico, al contrario, el género precede al sexo, porque hay toda una cultura, una construcción social, o un constructo social, histórico, epocal, y a partir de allí leemos la vulva, leemos el pene y le asignamos un sexo. Y ahí la pelota, el color, los accesorios, las profesiones, a la nena la Barbie, ¿no? Para que aprenda a ser mamá, como si la maternidad fuera algo instintivo, y no es instintivo, tiene que haber deseo, ganas de maternar, de paternar, ¿sí? Porque si fuera instintivo no existirían las mamás biológicas, las mamás abandónicas, las madres violentas, ¿sí? Evitar abusos, que las niñas y niños puedan expresarse. Es ley, es un derecho, la ley 26.150 de educación sexual integral a lo largo y a lo ancho del país. Lamentablemente tuve la posibilidad de recorrer algunas provincias con esto de la educación sexual y exponer, y hay muchas provincias que todavía no ha llegado, parece, o todavía hacen resistencia, incluso aquí, en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires, de donde estoy hablando. Hablar de educación sexual integral, ¿sí? No es solamente, ¿sí?, hablar de genitalidad, de embarazos, de cuidados, es una mirada biologicista. Por eso, para quien da biología, como decía Morgade, para la medicina y demás,
no solo hay que pensar en la cuestión genital, reproductiva y demás, hay que pensar en lo afectivo, en que somos seres biológicos, sociales, culturales, ¿sí? Y hay enfoques que no son de educación sexual integral, que se llevan a cabo y se enseñan lamentablemente. El enfoque moralizante, que pone el eje en cuestiones que están ligadas a valores. El enfoque de género, que solo pone el enfoque en cuestiones de género y cómo nos construimos en estas relaciones genéricas. Lo hago cortito para no aburrir. El enfoque, erróneamente estoy hablando, ¿no? Este enfoque biomédico, biologicista, que pone el acento en la genitalidad, los cuidados, la prevención, las infecciones y enfermedades, o en el aparato, en el sistema genital. O el enfoque jurídico, que solo pone el acento en la cuestión del abuso y en algunas cuestiones ligadas a lo legal. El enfoque de la educación sexual integral está diseñado por el Ministerio de Educación con grandes expertos y especialistas que no solo piensan en las edades, en los niveles educativos, piensan también en las etapas evolutivas, en las edades. Y en esto que te quiero decir, hablamos de la educación sexual integral desde un enfoque integral, interdisciplinario, inclusivo. Por eso articulamos aspectos que tienen que ver con la sexualidad, con esto que somos, no somos, hacemos y sentimos. Aspectos biológicos, sociales, culturales, históricos, legales, éticos, de derechos, ¿sí? Psicológicos. Por eso hablar de ESI es hacer toda esta integralidad, por eso es integral. Si solo vamos a reducir una parte, estamos perdidos, ¿sí? Y tiene 5 ejes de contenido que ha resuelto el Ministerio de Educación para toda la República Argentina. Valorar la afectividad, qué importante, ¿no? Expresar lo que sentimos, lo que nos pasa, que nuestros niños, niñas y adolescentes puedan expresar lo que les pasa, porque tienen seguidores, ¿no? Como si fuera una peregrinación, pero no hay amigos de carne y hueso. Expresar lo que sienten, lo que les pasa, y ver qué síntomas hay a veces para detectar abusos, violencias, ¿no? Cómo nos cuesta mirar, diría Liliana González. Y en la mirada que no miente se ven muchas cuestiones. Respetar la diversidad, y es respetar, no es tolerar, porque tolerar es bancarme al otro. A veces yo escucho decir, tengo un amigo como vos, o tengo un amigo gay, o bueno, como yo creo que no es nadie, no sé, pero digo, y es tan bueno, tengo una persona con discapacidad, no sabes qué amoroso. La pregunta es, ¿por qué no debería serlo? ¿Por qué la diversidad la ponemos afuera? ¿No nos consideramos diversos? ¿Qué tema, no? ¿Por qué la diversidad está afuera? Decía, valorar la afectividad, importantísimo. Un amigo mío me decía, nos movemos desde el afecto. Y es algo que nos está faltando, me parece. El afecto, la mirada, el cariño, el encuentro, esto que humaniza. Respetar la perspectiva de género, que no es igual a mujeres, y no me canso de decirlo, es mucho más, porque yo, todas y todos tenemos género. Cuido del cuerpo y la salud, te opones a cuidar el cuerpo y la salud en ese estado de equilibrio, en ese estado de equilibrio general, como dice la Organización Mundial de la Salud. Esos son temas de derechos y derechos humanos. Respetar la diversidad, como te decía, la afectividad, los derechos, el ejercicio de derechos, ¿sí? En este marco de democracia y en esta red federal de educación, en donde muchas provincias, casi todas, se han sumado y en pos de ello. Por eso la educación sexual a nivel inicial, primaria, secundaria, terciaria, Morgade decía, en la universidad también tiene que haber planes y una planificación, porque esto es una mirada internacional, decía ella, ¿no? Pensar en la educación sexual integral, que no es pensar solo en lo genital, no es pensar solo en el embarazo, no es pensar solo en la planificación familiar, es mucho más. Desde que nacemos hasta que morimos, decía Freud, tenemos sexualidad, porque la sexualidad abarca todo lo que somos, hacemos, sentimos, cómo nos expresamos, nos vinculamos, los roles, ¿sí? Las funciones. Por eso, sí, es tan importante y es central en nuestra vida. Diría la querida Diana Maffia en su libro que coordina, La sexualidad es migrante, somos migrantes, ¿sí? Yo fui migrante, todos somos migrantes, porque esto que estamos haciendo también forma parte de la sexualidad, porque nos estamos vinculando, porque nos estamos relacionando. Por eso el niño también tiene sexualidad, no tiene genitalidad, no confundamos sexualidad con genitalidad. El adulto mayor, yo que di cursos en el ministerio, ya lo anuncié,
también tiene sexualidad, tiene afectos, expresa emociones, sentimientos, abraza, quiere, te lo digo con mi abuela que tiene 90 años, ¿sí? Y también tiene sexualidad. Lo que no tendrá quizás es genitalidad, o sí, ¿sí? Entonces pensemos la importancia de la ESI, porque decimos no al bullying, no al acoso, no al sexting, no al grooming, no a las violencias, sí al afecto, sí a los vínculos, vínculos de carne y hueso, vínculos que nos permitan encontrarnos, mirarnos, humanizarnos, abrazarnos, sentir, expresar lo que nos pasa, valorar el cuerpo y la salud, cuidar la salud. Nuestro cuerpo es nuestro derecho. Nadie nace en cuerpo equivocado, nadie, eso que se decía antiguamente, ¿no? Nace en cuerpo equivocado, nadie puede escapar a su propio cuerpo, claramente, ¿no? Yo al mío no puedo. Así que bueno, de eso se trata la ESI. Y esto que decíamos también en el conversatorio, el lenguaje inclusivo, hay gente que le molesta, yo no me gusta que me digan ni la ni la O, porque no soy ni varón ni mujer, soy no binario, por eso la M va justo. Sé que algunos resisten, la pregunta es ¿por qué resiste? Porque es norma gramatical, pero no es ley. Y te voy a aclarar algo, que yo lo escribí en una nota, lee con Fervor Cultura Buenos Aires, las notas que tengo publicadas, mías y con otras grandes personas en el Instituto de Filosofía, en Filocam, porque antes usaba el asterisco, el arroba y demás, pero bueno, digamos, si no usa otras formas inclusivas de nombrar, equipo docente, colegio de la abogacía, equipo de profesionales, personas, estudiantes, no decir alumnos, bueno, usa la creatividad, si tanto te molesta la E. ¿Por qué te molesta? ¿Por qué te molesta la inclusión? ¿Por qué a veces hay gente que escribe con la mano y después borra con el codo esta supuesta inclusión? O hablan con la E y después, bueno, se desliza, como dirían en psicología, ¿no? Esta falta de discriminación. En la ESI se enseña a no discriminar, se enseña a respetar, se enseña a valorar, se enseña a cuidarse, a cuidarnos, a respetar para una sexualidad libre y responsable, para promover vidas con deseos, proyectos, vidas dignas de ser vividas. Te opones a esto. Y ojo, con mis hijos no te metas, qué tema, ¿no? Los hijos no son tuyos, son de la vida. Además, nuestro Código Civil de la República Argentina habla de los derechos que tienen las infancias, no los podemos vulnerar. Yo no puedo decidir si los llevo o no al médico, si los llevo o no a la escuela, porque es un derecho y ellos tienen derechos y derechos humanos, son capaces, tienen derechos, lo tanto hay que educarlos. Y la educación sexual integral va encarnada con la Ley Nacional de Educación, por lo tanto son derechos humanos. Y lo que nos queda es respetarlos. Así que, y no es con mis hijos no te metas, hay una responsabilidad parental. Esto quiere decir, va mucho más allá de mis hijos, va mucho más allá de lo que antes decíamos una tenencia, ¿sí? Pensemos que antes la mujer, ¿no? Voces no calificadas, recién en el año 60 pudo ser testigo, y testigo significa testículo, qué triste, ¿no? Bah. Podríamos seguir ampliando, pero hoy ESI, ¿sí? ¿Qué es la ESI? Eso, aspectos culturales, sociales, éticos, de derechos, biológicos, la dimensión, todas estas dimensiones que están ligadas a la sexualidad, desde que nacemos hasta que morimos. Y los diseños de estudio, los planes, están en función a las edades, etapas, niveles educativos, para las distintas instituciones, con estos 5 ejes que te nombré: cuidado del cuerpo, la salud, perspectiva de género, ¿sí? Ejercicio de derechos, afectividad, ¿sí? Esto tiene que ver con educar en sexualidad. ¿Te opones a esto? ¿Te opones a una vida plena, libre, responsable, a una sexualidad sin acoso, sin violencia, sin abuso, ¿sí? Sin discriminar, con miradas inclusivas, amorosas, pacíficas, Si criamos a nuestros hijos de manera amorosa, seguramente tendremos hijos, hijas amorosos. Así que te mando este fuerte abrazo, ¿sí? Y bueno, por más ESI en estos 40 años de democracia, porque es ley, porque es derecho, porque es derechos humanos, y es obligación de quienes educamos, quienes estamos en educación, no dejar la ESI de lado o pensar que solo se reduce a un aspecto chiquitito, que es lo genital, el cuidado, la prevención, el embarazo, la violencia, ¿no?
va mucho más. Y no confundir género con violencia o feminismo con mujeres, porque estamos muy errados allí. Así que vamos a continuar y en el próximo Ágora con una gran especialista, como te decía, con alguien que nos representa, con un lugar emblemático en la República Argentina, que nos representa a todos, todas y a todes. Y ella tiene, además de haber escrito notas con fervor, que te invito a leerlas con Fervor Cultura Buenos Aires, Nadie nace en cuerpo equivocado, escribimos por la revista del Instituto de Filosofía del Derecho para Filocam, pero también conversamos. Ella como capacitadora de un lugar emblemático, ubicado sobre la avenida Callao. Ahí te estoy, o la avenida Entre Ríos, perdón, que es la continuación. Ya ahí te estoy diciendo quién es. Ella es capacitadora, especialista en género, psicóloga, pero no te voy a decir mucho más. Y allí fui como no binario, y allí conversamos, allí dialogamos y allí nos compartió su experiencia de estar como capacitadora en este lugar tan emblemático que nos representa y elegimos en esta queridísima República Argentina. Te mando, como siempre, este abrazo, este beso plural, diverso y general. Gracias Ruta Argentina ESI, gracias Amiga por replicar esta ágora inclusiva de y estos videos, por su hospedaje, consideración, respeto, y a todas las personas que se han suscrito a este canal. Nos miran, el respeto, el reconocimiento, la mirada. Esto que nos humaniza, nos encuentra y nos desencuentra. Nos vemos la próxima. Hasta el próximo Ágora con alguien que no te la voy a nombrar, pero no te puedes perder a ella. Dale, nos vemos. Chau, chau.